hermanos. Les saluda el pastor Martín Malta, pastor de la Misión Cristiana Poder de lo Alto, aquí en Lima, Perú. Hoy 17 de julio del 2022. Y vamos a continuar con los mensajes de edificación y también de exhortación en el libro de Marcos. En esta mañana vamos a tocar el pasaje de Marcos capítulo 6, versículo 45 al 56, donde Marcos nos está relatando, o nos va a relatar ese acontecimiento o esa experiencia que tuvieron los discípulos al ver a Jesús regresando a ellos, caminando sobre el mar de Galilea y luego llegando a la región de Genesaret y ministrando sanidad a muchas personas que llegaban a él enfermas. Bien, vamos a orar y les pido que me acompañen en este tiempo de oración. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos da de poder abrir tu palabra y poder compartirla. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo sea tocando vidas, sea ministrando en esta hora, sea trayendo también sanidad, sea también, Padre, despojando, Señor, de las vidas de todo temor, de toda necesidad, y seas tú manifestándote, Padre, de una manera poderosa en la vida, en la familia, de cada persona, Señor. Gracias, mi Dios, nos ponemos en tus manos, y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bien, así que acompáñenme en la lectura que se encuentra en Marcos capítulo 6, como hemos dicho, versículo 45 al 56. Así que si tienes una Biblia, ábrela en este pasaje y vamos a tener la lectura juntos. También tengo una libreta de anotaciones, un lapicero para poder anotar algunas cosas que van a ser importantes, meditar luego del mensaje, porque no solamente basta con escuchar, con sacar algunos conceptos, algunas enseñanzas, sino luego viene la aplicación, que es lo más importante. Así que vamos a leer este pasaje. Dice así la Escritura: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Versículo 53. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció, y recorriendo toda la tierra de alrededor comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Amén. Hasta aquí la lectura en esta mañana, y vamos a tocar este pasaje que el Señor nos ha permitido leer en esta mañana. Bien, vemos aquí este acontecimiento luego de que los discípulos están regresando. Habíamos visto que Marcos nos relata la muerte de Juan el Bautista como un paréntesis, mientras los discípulos van a esa tarea misionera que Jesús les encarga
para poner en práctica lo que están aprendiendo, ¿no? Y ellos siguen el mismo orden, ellos luego vienen y le dan el reporte de lo que han hecho y de lo que han dicho, ¿no? De lo que han hecho y de lo que han hablado. Entonces, primeramente es el modelo de Jesús, haciendo y luego enseñando, mostrando, porque eso es lo importante, mostrar con el ejemplo y luego también enseñar de esa manera. Entonces vemos aquí que Jesús vienen los discípulos a ellos y dice, y enseguida. Esa es una de las palabras clave que encontramos en el libro de Marcos, porque nos muestra la prontitud, la importancia de hacer la obra de una manera inmediata. No hay tiempo, y cuanto más en este tiempo que vemos que como que las tinieblas, la maldad prolifera, como que se ha extendido, se ha incrementado. Entonces es importante la premura de llevar el mensaje, de ministrar a las personas que tienen necesidad de escuchar el Evangelio de Jesucristo, porque es la única solución a todos los problemas, a todas las situaciones que embarcan al mundo en este tiempo. Entonces nos muestra esa importancia del servicio inmediato, enseguida, inmediatamente. No podemos detenernos. Tenemos que seguir haciendo la obra, tenemos que seguir siendo testigos, tenemos que seguir ministrando según los dones, como dice Pedro, que hemos recibido de parte de Dios, ministrarlos a los otros. Hermano, tú y yo somos personas que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Somos de su propiedad. La Biblia dice de que Él nos ha dado dones. Tenemos que descubrirlos, tenemos que trabajar para el Señor, para que esos dones fluyan y puedan de esa manera también ser confirmada su obra, ser manifestada su gloria a través de esos dones. Para eso Él nos ha dado, para ser efectivos en el trabajo de hacer la obra de Dios, de dar testimonio, porque también una de las cosas que vemos, por ejemplo, en el libro de Hechos, meditando en el libro de Hechos, hemos leído cientos de veces el libro de los Hechos, y vemos una particularidad en ello. Vemos de que a los judíos, cuando Pablo está yendo a predicar el Evangelio, cuando Pedro está predicando el Evangelio, los discípulos están predicando el Evangelio, los apóstoles, la gente judía se agolpaba para escuchar la palabra de Dios, porque ellos ya tenían conocimiento de la palabra de Dios, tenían fundamento de la palabra de Dios. Y ellos escuchaban y creían inmediatamente porque podían corroborar que lo que ellos decían estaba basado en las Escrituras. Porque la Biblia para ellos era el Antiguo Testamento, la ley. Pero ahora con una aplicación y una revelación fresca por la obra del Espíritu Santo, por los dones justamente que fluían a través de ellos. Por eso reconocían que habían andado con Jesús, porque tenían de nuevo, tenían esa unción que era superior, que daba una aplicación exacta al mensaje de la Torá, de la ley de Dios. Entonces ellos podían corroborarlo, pero cuando Pablo va a los gentiles, dice que los gentiles también se agolpaban, escuchaban la palabra, pero Dios confirmaba la palabra con señales, con milagros. Por eso que Pablo, que era el apóstol de los gentiles, decía, mi palabra no solamente es de humana sabiduría, de persuasión, sino también con poder del Espíritu Santo. Porque los gentiles que no tenían mucho conocimiento de la palabra, porque no eran el pueblo de Dios, no habían sido criados, no habían tenido ese fundamento bíblico, simplemente habían escuchado de lo que estaba pasando, de que había un tal Jesús, un Mesías, y se agolpaban, escuchaban y luego veían las señales que hacía Pablo y todo lo que Dios obraba a través de ellos. Esa palabra era confirmada. Ahora, ¿qué vemos aquí? Vemos de que nosotros, que no somos de nacionalidad judía, que no tenemos ese fundamento bíblico, que no conocemos mucho de las Escrituras, sí tenemos que predicar el mensaje de salvación, tenemos que predicar la cruz, tenemos que decir que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual
la humanidad puede ser salva, porque no hay otra persona que murió por nosotros. No murió ninguna virgen, no murió ningún santo. El único que murió en la cruz por ti y por mí fue Jesús. Al único que tenemos que recibir en nuestro corazón para ser salvos es a Jesucristo. Por eso Juan, que habla de la deidad de Dios, que habla de que Jesús es Dios, dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mientras que la religión dice que todos somos hijos de Dios, Juan dice que es necesario recibirle y creer en él. Tú no puedes creer en alguien sin primeramente entender, recibirle, hacerlo parte de tu vida y de tu experiencia. Es ahí donde la fe se genera, es ahí donde la fe empieza a desarrollarse. Ahora, lo importante es de que ahora nosotros, como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, tenemos que dar testimonio, y mucha gente no conoce de la Biblia, solamente aspectos de religiosidad, por la tradición, por la religión que han ostentado sus padres, pero ahora tienen que conocer al Dios vivo, al Dios de la Biblia. Y Dios se manifestó a los gentiles a través de la predicación de la palabra y la confirmación de señales, milagros y prodigios que confirman la palabra de Dios, que dan testimonio de que es Dios quien está hablando y de que Dios es el que está haciendo esta obra. Entonces nosotros como iglesia tenemos que fluir, tenemos que manifestar de esa manera también, tenemos que predicar de esa manera el mensaje de salvación. Por eso es importante que el creyente sea lleno del Espíritu Santo, y por eso el enemigo ha distorsionado, ha frenado esa doctrina bíblica de lo que es la llenura, el bautismo con el Espíritu Santo. Muchas iglesias, muchas denominaciones, aunque esté en la Biblia, la cuestionan. Dicen que eso ya pasó, que no está vigente, y no es así, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y al único cristiano que le teme realmente el diablo y las puertas del infierno, a ser cristiano lleno del Espíritu Santo, porque sabe que es la manifestación del poder de Dios. Y es por eso que tú y yo, la iglesia, tenemos que ser una iglesia investida del poder de lo alto. Y por eso, en ese poder, nosotros tenemos que ir y hacer la obra inmediatamente. Como dice aquí, enseguida. Inmediatamente es la palabra clave de Marcos, que habla del servicio, que habla de cómo se conduce un siervo, porque en Marcos nos muestra a Jesús como el siervo, como aquel que ha venido a servir, como aquel que ha venido a buscar y salvar lo que se ha perdido. Y el tiempo es apremiante. Y nosotros como iglesia tenemos que priorizar ese trabajo, esa labor, alcanzar a los perdidos. Bien, entonces también hablábamos de que Jesús los envió y después les dijo, vamos a un lugar a reposar, a descansar. Es tomar fuerzas, tomar aliento para continuar con la obra. Y eso es lo que Jesús tenía planeado hacer, y lo que se vio de alguna manera interrumpido con la alimentación de los 5,000. Pero ahora, una vez más, como que los lleva a ese tiempo de descanso, porque nuestro cuerpo humano todavía se desgasta y necesitamos recibir fortaleza de parte de Dios. Dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Ahora, en el original griego, realmente va a decir, los obligó a embarcarse. Ellos querían quedarse, de repente querían estar todavía ahí con Jesús. Y Jesús dijo, no, suban. Quizás los cogió y los forzó a subir a la barca. Jesús quería estar solo. Jesús quería encargarse de esa labor de despedir a la gente. Este pasaje también nosotros lo encontramos paralelamente solamente en el Evangelio de Mateo y brevemente en el Evangelio de Juan. Entonces, hay algunas diferencias que vamos a ir viendo en el transcurso de la exposición en esta mañana, pero vemos de que Jesús, como decíamos anteriormente, los forzó a entrar en la barca. Entonces,
vemos de que había un propósito por el cual Jesús prácticamente los cogió y los metió, los embarcó a la fuerza. Ahora, entendamos algo importante, que en el pasaje anterior, después de la alimentación de los 5,000, que no solamente fueron 5,000, sino habían más personas, habían mujeres, habían niños, sobraron 12 cestas, fue un milagro impresionante. Estuvimos haciendo cálculos matemáticos nosotros la semana pasada con respecto a este milagro, y era algo increíble, algo que no entra al razonamiento humano, pero Dios, a través de Cristo, que es Dios también, revelado a los hombres, es Dios con nosotros, manifestó su poder. Era algo inobjetable, que solamente Dios podía hacer algo maravilloso. Y dice que la gente pensó en hacerlo rey, quisieron tomarlo para hacerlo rey. Entonces, por eso, inmediatamente, rápidamente, después de la alimentación de los 5,000, Jesús los forzó a entrar en la barca, los dirigió para irse a la otra ribera, mientras él despedía a la multitud. Ahora, esa es una acción rápida, una acción enérgica, la que Cristo hace con los discípulos. Entonces, era necesario, Jesús vio la necesidad de apartar a los discípulos al ver la intención de la gente. Jesús vio las intenciones de ellos, que querían hacerle rey, y entonces Jesús no quería que los discípulos fueran contagiados por esa efervescencia, por ese deseo para participar de esa manera de actuar, de pensar de las personas. Ellos mismos eran humanos, ellos mismos habían sido testigos presenciales. Ellos pusieron los 5 panes y los 2 peces en sus manos, ellos lo encontraron, esa provisión, ese poco alimento que había, y lo pusieron en las manos de Jesús, y Jesús lo partió una sola vez, porque veíamos que fue un hecho inmediato la semana pasada, y luego él repartía y repartía, y como que repartía y se multiplicaba en la acción de distribuirlo, no en la acción de partirlo. Él no lo partió microscópicamente y lo repartió, eran pedazos que podían entrar a la boca de la persona, y después de 2, 3 mendrugos o pedazos, tanto de pan como del pez, ellos fueron saciados, nos dice la Escritura. Entonces, ellos fueron testigos, y después quizás escucharían: este es el profeta que Dios ha enviado, que Dios iba a enviar. Él es nuestro Mesías. Y sabían el concepto de Mesías, sabían el concepto de ese gran profeta que Dios iba a levantar como salvador, como libertador de su pueblo. Es decir, el Mesías se iba a convertir en rey porque era de la descendencia de David, y ellos entonces quizás hubieran sido también envueltos por esa idea, y ellos hubieran sido los primeros de repente en no permitir que Jesús se fuera, y más bien conducirlo con esa turba para que lo convirtieran en rey. Pero Jesús dijo: no puedo permitir de que ellos también pierdan la óptica. Ellos tienen que seguir siendo preparados, ellos tienen que seguir siendo capacitados, porque mi reino sí se va a establecer físicamente, pero primero tengo que llenar los corazones, tengo que conquistar los corazones de ellos. Tienen que entender de que yo he venido primeramente a derrotar de manera espiritual. Tengo que morir en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y a través de la fe, los que miren hacia la cruz, entonces mi reino será establecido en sus corazones. Y eso hará de que ellos compartan. Luego mi poder será derramado, y eso les dará esa autoridad, ese poder para ser testigos a todas las naciones. Ese es mi plan. Por eso que cuando Jesús resucita, en Hechos capítulo 1, dice: Señor, ¿cuándo establecerás
el reino de Israel. Y Él le dice, no les toca a ustedes saber eso, pero recibirán poder. Eso es lo que va a establecer el reino de Dios. Por eso, hermanos, es importante ser llenos del Espíritu Santo, porque a través de ello extendemos el reino y establecemos el reino de Dios en la humanidad entera. Eso es lo que tenemos que retomar, esa relación con Dios, esa búsqueda de Dios, estar en su secreto, recibir de Dios las instrucciones de primera mano. Él revelará a sus siervos las cosas que van a venir y van a acontecer, pero a los que están en su secreto, a los que están en su presencia, porque dice, me hallarán, me buscarán si me buscan de todo vuestro corazón. Él se revela, Él se manifiesta a todo aquel que inclina su corazón a Él. Por eso dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Él es la fuente inagotable, de Él procede todas las cosas. Él dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ahí reside todo el poder que necesitamos nosotros. Ahí está el dunamis, el poder que hace explotar, que destruya, que rompe todo aquello, todo plan que el diablo ha puesto y ha manifestado en la tierra para establecer su maldad. Esa es la manera, esa es la locura de la predicación. Eso no cabe en nuestra mente, pero esa es la manera en que Dios lo ha establecido y esa es la manera en que nosotros tenemos que llevarlo a cabo. Entonces, Jesús no podía permitir de que un plan humano usurpara el plan de Dios. Y eso es lo que muchas veces el diablo quiere hacer, distraernos, sacarnos de una manera muy sutil del plan de Dios, hacer de que nos corramos por la tangente, que establezcamos planes que tienen mucho de religiosidad, pero no tienen nada de esencia, de guía, de propósito de Dios. Podemos estar viviendo fiestitas espirituales bonitas, sentir la sensación de la gloria de Dios, pero son solamente cosas aparentes, son imitaciones, pero Dios quiere manifestar su gloria y su poder, porque cuando viene su gloria y su poder, realmente las vidas son cambiadas, son mudadas, son transformadas, y es ahí donde Dios establece su plan perfecto. Entonces, el Señor no quería que ellos formaran parte de esa visión humana, de ese plan humano que los iba a apartar de su capacitación, de empaparse del propósito de Dios, para que luego ellos, cuando ya no estuviera, siguieran cumpliendo con lo que Dios había puesto en sus corazones. Entonces, Él por eso de alguna manera los impele, eso es lo que dice el griego, los impele, los lanza, ¿no? Los lanza a la barca y los manda para que ellos fueran al otro lado, los aparta, para que no se contaminen con esa idea, aparentemente con la idea de despedir a la gente. Entonces se queda él solo ahí, porque él tenía claro su propósito de venir y cumplir con el propósito de Dios. Así que él estando solo no lo iban a poder persuadir, no lo iban a poder sacar a Jesús del plan de Dios. Ahora, hermano, tú tienes que estar seguro del propósito de Dios. Dios te salvó, Dios te escogió para su gloria, para convertirte en un instrumento de Dios. Tú tienes que estar en su presencia para que nada estorbe, para que nada te desvíe, para que nada te saque del propósito que Dios tiene para tu vida. Jesús es nuestro ejemplo. Jesús es la cabeza de la iglesia. Es ahí donde viene la orden, donde viene la idea, donde viene el plan, el propósito de Dios. Eso nos muestra que la iglesia en la actualidad no está del todo conectada con lo que Dios tiene en mente, con lo que Dios tiene en su corazón hacer. Está distraída, está letargada, está adormecida. Por eso es importante esa relación estrecha con la cabeza, que es Cristo Jesús.
para que no nos distraigamos, para que no nos salgamos del plan y cumplamos con la gran comisión, que es la estrategia de Dios, que es el plan de Dios perfecto. Ya mucho tiempo hemos perdido, distraídos en otras cosas. Tenemos que conectarnos nuevamente con la cabeza y no estar como esa gallina que le cortaron la cabeza, corriendo por todo lado, haciendo cosas raras, aparentemente para Dios, pero no estamos conectados con el propósito, con el plan, con lo que Dios quiere realmente que su iglesia haga. Ahora, vemos de que los envía al otro lado. Le dice para que vayan a la otra ribera. Nos dice aquí para que vayan a Betsaida. Pero ellos terminan, como nos dice el relato, en Genezaret. Ahora, indudablemente, el mar de Galilea no tiene una forma cuadrada ni circular, tiene una forma ovoidal, por decirlo de alguna manera. Ahora vemos aquí de que de alguna otra manera Jesús los envía. Ellos están en la barca remando de manera fatigada y hay un viento que les era contrario. Yo particularmente, hermanos, he sido marino. He navegado muchas veces, y también muchas veces en los buques en que estábamos, que eran grandes, muy grandes, inmensos, buques de carga, buques de guerra. También muchas veces, como eran buques que no eran nuevos, a veces se quedaban sin gobierno, es decir, las máquinas se malograban en plena navegación y en cuestión de segundos el mar nos arrastraba cientos de millas. Y yo estoy hablando del mar, no estoy hablando de un mar aparente, que es un lago, como en el caso de ellos. Y ellos estaban en un bote, en una pequeña barca. Yo estaba navegando en un buque inmenso, con mucho peso, que podríamos decir que tenía más estabilidad, pero aún así, muchas veces cuando nosotros recuperábamos el gobierno, el oficial, el maniobrista, la persona que se encargaba de la navegación, veía que habíamos sido arrastrados varias millas, a veces decenas de millas, en un instante, porque el mar golpea la embarcación, el viento, y nos arrastra. Y luego teníamos que recuperar nuevamente el rumbo. Y eso que con máquinas, con turbinas muchas veces, máquinas potentes. Ahora imagínense a remo. Entonces, entiendo cómo era esta situación que ellos pasaron y ellos tenían que estar gastando sus fuerzas. Ahora nos decíamos de que el lago de Galilea se encuentra a varios metros bajo el nivel del mar. Entonces los vientos alisios y contralisios golpean hacia abajo. Son vientos fuertes, están rodeados de montes, es decir, hay una concentración de viento en ese lugar. Entonces esa barca estaba zamaqueada realmente, aparte de ser una embarcación pequeña. Y eso hizo de que ellos tuvieran una experiencia nuevamente traumática. Ahora, vemos algo interesante también aquí, que por más de que Jesús los trató de enviar hacia una dirección, eso los arrastró hacia otra dirección. Indudablemente que ellos tenían pensado, dijeron, bueno, si cruzamos vamos a llegar directamente nosotros a Betsaida, ¿no? Vamos a llegar a Betsaida, pero Dios conoce la necesidad. Cuando ellos llegaron, dice que llegaron a Genezaret y había mucha gente que tenía grandes necesidades. Hermanos, nada ocurre por casualidad. Todo está dentro del plan, dentro del propósito de Dios. Dios conoce tu necesidad. Dios sabe cómo moverse. Y eso me hace recordar a esa decisión de Pablo de ir a un lugar, ¿no? De ir a un lugar a predicar el Evangelio. Y luego Dios nos dice en su palabra de que no se lo permitió, el Espíritu Santo no se lo permitió. Y él tuvo una visión de un varón macedónico que le decía, ven y ayúdanos. Entonces Dios, muchas veces damos por sentado que es la voluntad de Dios hacer cual o determinada cosa.
pero Dios tiene que enrumbarnos. Dios quiere tomar el control, Dios quiere guiarnos a nosotros a hacer su perfecta voluntad. La palabra de Dios nos dice en Juan 14 que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad, no solamente a las cosas aparentemente espirituales, religiosas, sino a toda situación de tu vida. Dios quiere ayudarte a llevar adelante un presupuesto. Dios quiere ayudarte a ser un buen administrador de los bienes que Él ha puesto en tu mano, de cómo llevar adelante la empresa, de cómo hacer que fructifique, de cómo llevar adelante la relación con tus hijos, la relación con tu esposo, todo, porque Dios es un Dios que obra de manera integral. Dios tiene cuidado absoluto de nosotros. Dios no solamente ve el área espiritual de nosotros, sino todo. Él viene a ministrar tu alma, tu espíritu, a transformar todo integralmente. Entonces es importante pedir la sabiduría de parte de Dios. Santiago dice, aquel que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios. A veces pensamos que en algunas cosas aparentemente humanas, no, eso no creo que Dios se ocupe de eso. No, el Señor vino para redimirte de manera integral. Él tiene cuidado de ti, Él tiene interés de que tú seas próspero, de que tú seas bendecido, de que tú estés sano, para ser 100% efectivo para Él, para ser usado en todo tu potencial. Entonces, no podemos pensar de que solamente Dios quiere guiarnos solamente a hacer algunas cosas, a lo espiritual solamente. Entonces, el Señor sabía que esa barca iba a llevar a Genesaret, donde había gran necesidad. Así que espera, Dios tiene cuidado de ti. Dios va a guiar, va a llevar la ayuda necesaria en el momento oportuno. Esa gente no esperaba de que Jesús iba a llegar a ese lugar, pero cuando llegó, entonces por eso ellos se condujeron a ese lugar. Y luego veremos cómo terminó esa travesía. Entonces, aunque ellos de alguna manera pensaron que iban a llegar a ese lugar, fueron guiados hacia otro lugar un poco más lejano de repente de donde ellos habían pensado que llegarían. Entonces vemos aquí de que aunque anteriormente Jesús o los discípulos habían querido de que Jesús envíe a la gente a comprar pan, que vayan ellos a encontrar un lugar donde albergar, donde estar, ¿no? Mandarlos a sus hogares. Ahora, esas personas ya estaban satisfechas por haber sido alimentados de manera física. Eso nos muestra la importancia de Jesús, el deseo de Jesús de atender todas nuestras necesidades de manera integral. Ya habían sido alimentados, habían sido saciados, habían sido enseñados, habían recibido sanidad. Es decir, integralmente, esos más de 5,000 personas habían sido ministradas. Dios ministra de manera total y completa. Entonces, ahora Jesús ya los envía. Ahora Jesús los despide. Ahora Jesús los manda a sus casas. Jesús no los manda con una necesidad, sino satisfechos en todo el sentido. Entonces, ahora ve la necesidad de ir también Él a recibir alimento, de recibir fortaleza, de recibir guía. Por eso el versículo 46 nos dice, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Hermanos, después de cada misión que el Señor nos da, tenemos que volver a su presencia. Tenemos que volver a recibir de esa unción, de esa fortaleza, de esa guía. Y eso se obtiene solamente en la presencia del Padre. Aquí no es que hazte de fama y échate a la cama. ¡Wow! Ya tengo la unción. Ahora la gente va a venir sola. La gente ya, la iglesia se va a llenar, ¿no? Abro las puertas y que ellos vengan solos. No es así.
Tú tienes que recibir la estrategia de Dios, la sabiduría de Dios, la guía de Dios. Cada batalla es diferente. Recuerda, el diablo está buscando, viendo y buscando como león a quien devorar. Él conoce, sabe si nosotros hemos estado en la presencia de Dios, si nosotros nos hemos alimentado, nos hemos fortalecido de la presencia de Dios. El pueblo de Israel también cometió ese error. Después de la gran victoria que tuvo Josué en Jericó, no buscó la dirección de Dios, siendo el líder, siendo el hombre, siendo el guía puesto por Dios para llevar a la conquista de la tierra prometida, y fueron derrotados en Ai, un pueblo pequeño, insignificante. Mandamos unos cuantos, ni yo voy. No, tenemos que buscar de la presencia de Dios, de la estrategia de Dios, de la sabiduría de Dios, hasta que el reino de las tinieblas sea totalmente dispersado, hasta que el diablo sea, como dice la palabra, hasta que sean puestos bajo la planta de tus pies todos tus enemigos. La iglesia es de la gente para poner al enemigo bajo la planta de los pies de Cristo. Entonces nosotros tenemos que salir a conquistar, tenemos que salir a luchar, pero con la guía, la sabiduría del Espíritu Santo de Dios. Él es el que da la estrategia. Entonces Jesús era consciente ahora de su necesidad. Él había saciado la necesidad de la gente, ahora él tenía que saciar su necesidad. Siendo Dios, qué gran ejemplo. Siendo el Dios, 100% Dios, nos mostró también 100% su humanidad. Y eso nos habla, hermanos, de que nosotros no podemos pasar por alto esto. Jesús es nuestro gran ejemplo. Dice que tenemos que llegar hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Es la valla que está alta. Tenemos que nosotros seguir su ejemplo. No podemos simplemente luchar las batallas de nuestra propia fuerza. Tenemos que depender total, completa y absolutamente de Dios. Jesús nos muestra esa necesidad. Él mismo fue impulsado, impelido, es decir, forzado, va a buscar de la presencia de Dios, se va al monte a orar, busca ese lugar secreto, ese lugar tranquilo, ese lugar donde él puede concentrarse, donde él puede estar en esa quietud y buscar de la presencia de Dios. Había mucho de por medio. Juan había muerto. Ahora pensaban que él era Juan que había resucitado. Herodes, él estaba bajo el gobierno. Él era la autoridad en ese lugar. Entonces, indudablemente, iba a querer también deshacerse de él. Y vemos más adelante en el libro de Hechos que Herodes toma preso a Jacobo y lo mata. Y dice que eso agradó al pueblo y también mandó a apresar a Pedro. Pero Pedro es liberado, dice, por un ángel de la cárcel, rodeado de 16 soldados y lo tenían encadenado. Y el Señor lo libra, lo saca, porque la iglesia estaba intercediendo, orando, haciendo oración por él. Entonces, hermanos, vemos que la iglesia tiene que hacer uso de sus recursos espirituales, de esas armas poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Hay mucho, aparentemente no hay mucho que aprender aquí, pero sí hay bastante que nosotros tenemos que escudriñar, que tenemos que extraer con la ayuda del Espíritu Santo para aplicarlo a nuestra vida como iglesia, para ser efectivos en el trabajo que Dios nos ha encomendado. Somos los agentes de cambio en este mundo. Así que somos los embajadores del reino de los cielos. Tenemos que representar a nuestro Dios de manera efectiva. Entonces, había sucedido la muerte de Juan y la actitud de las gentes, de las personas, de querer hacerlo rey. Eso iba a intensificar, que pusieran más los ojos en Jesús, ya no solamente los religiosos, sino también las autoridades. Se había convertido en una amenaza, se convertiría en una amenaza. Entonces, esa crisis requería un poder mayor. ¿Cuál? Buscar más de la presencia de Dios. Y eso fue también lo que hizo la iglesia en el libro de Hechos. Cuando los toman presos los discípulos,
cuando los llevan al foro, cuando los llevan al Sanedrín y son golpeados, y dice que ellos salieron dichosos de haber sido afrentados por causa del nombre de Jesús. Y fueron a orar y dijeron: Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo prediquemos tu palabra. Y dice que en ese momento fueron todos llenos del Espíritu Santo, hermanos, ante las amenazas, ante la crítica, ante la amenaza de muerte, ante todo el temor que el diablo quiera poner para frenar la obra de Dios. Nosotros tenemos que hacer frente con un poder mayor, que es la presencia de Dios, que es la unción de Dios, que es el denuedo de Dios, que nos hace verdaderamente testigos. Porque eso fue lo que dijo Jesús: y recibiréis poder para ser testigos. Y hemos dicho varias veces que esa palabra testigo viene de una palabra griega que es martureo. Quiere decir ser testigo, dispuesto a dar la muerte, morir como mártir. De ahí viene la palabra martureo. Está dispuesto a morir por la causa de Cristo. Está dispuesto a que por causa de tu testimonio te lleven preso y te maten, te torturen. Pues solamente vas a poder resistir eso si eres lleno del Espíritu Santo. Acuérdate de Esteban, era apedreado y dice que él vio el cielo abierto y vio al Hijo del Hombre a la derecha del Padre. Y solamente en esa situación pudo decir: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y durmió. Si eres lleno del Espíritu Santo, vas a empezar a agarrar esas piedras y se las vas a devolver a los que te están apedreando. Le vas a decir sapos y culebras de repente. Los vas a maldecir, porque eso es nuestra naturaleza humana. Pero cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, no sentirás ni lo que estás pasando en ese momento de martirio, sino que verás la gloria de Dios y que Dios te acoge en su seno. Eso es el poder maravilloso de Dios. Entonces, eso es lo que Dios quiere hacer en todo creyente, en todo hijo suyo, y en cada uno de sus embajadores. Y nosotros somos sus embajadores. Entonces, también Él subió al monte. Subió al monte. Y dice que el versículo 47 nos dice lo siguiente: y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Ahora, sucede algo interesante. Miren, Jesús está en tierra, está en el monte. Entonces, el mar de Galilea está a 230 metros bajo el nivel del mar. Él está en un monte. Desde ese monte podía él divisarlos claramente. Por eso dice el versículo 48: y viéndole remar con gran fatiga. Aparte de que Jesús tenía pues una vista extraordinaria. Era el hombre perfecto, como Adán lo fue. Era un hombre que tenía una capacidad de ver, ¿no? Pero aún así la posición en que estaba se lo permitía. Y los veía remando, dice, con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Entonces tenía una posición de vigía espectacular. Estaba en un monte y los pudo ver claramente. Entonces, dice en el original, estaban remando angustiados. Estaban ellos angustiados. La expresión con gran fatiga significa que estaban examinados por el tormento. Es decir, ese tormento, esa angustia, estaba calando en lo más profundo de ellos. Estaban siendo examinados como un rayos X que penetra hasta lo más profundo, que saca lo que nosotros no podemos ver a simple vista. Era un momento de prueba, era una prueba de fe. Recuerden, cada situación de los discípulos estaba poniendo en evidencia algo que ellos tenían que poner delante de Dios, algo que ellos tenían que rendir delante de Dios.
Por eso, hermano, cada experiencia que tú vives, cada situación que tú y yo vivimos, es para examinarnos, para poner en prueba nuestra fe, para ver de qué estamos hechos, para ver si estamos realmente desarrollando esa fe que Dios ha depositado en nosotros, como dice Romanos capítulo 12, que hemos recibido una medida de fe que tiene que ser incrementada, y la Biblia dice que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Cristo, los remas de Cristo, no solamente logos, es decir, la palabra escrita, que es innecesario leerla, escudriñarla, pero cuando tú lees y escudriñas la palabra de Cristo va a salir, va a saltar del texto, de la letra, y se va a convertir en un rema, en una palabra revelada. Dios va a aplicar una palabra a tu necesidad. El Espíritu Santo va a tomar esta palabra y la va a hacer algo importante, una revelación que va a tocar en lo más íntimo de tu corazón, y tú vas a tener esa convicción plena que es Dios quien te está hablando, es Dios quien está poniendo esa palabra como una convicción plena en tu vida. Por eso es importante esa comunión con la palabra y el Espíritu. Y Jesús era la palabra encarnada. Jesús les estaba enseñando, pero ahora dice que ellos estaban siendo expuestos, como tú y yo somos expuestos en cada situación de nuestra vida. No hay nada. Cuando tú estás en Cristo, y aún sin estar en Cristo, nada sucede por casualidad. Todo tiene un propósito para Dios. Y cuando estás en Cristo es para probar tu fe. Y dice que la fe viene por el oír los remas de Cristo. Eso es lo que dice. Por oír los remas de Cristo. Es decir, dejar que el Espíritu Santo hable, ministre a tu corazón, que Dios te revele su palabra, que Dios te instruya a través de su palabra. El Espíritu Santo no solamente es el consolador, es el maestro por excelencia, y Él quiere enseñarnos y nos va a enseñar en cada situación de nuestra vida. No solamente cuando nos metemos a un curso de estudio bíblico, toda situación de nuestra vida tiene un motivo, una razón para enseñarnos, para adoctrinarnos, para que tú y yo nos convirtamos en discípulos realmente eficaces. Ahora, por eso dice que ser examinados por el tormento, para ver si nosotros estamos entendiendo. Ellos habían tenido varias experiencias en que Jesús les había mostrado quién era. Estaban asimilando eso. Pero ahora vino otra situación. Jesús no está en la barca. Recuerden, nosotros andamos por vista, humanamente. Dejamos que nuestros sentidos naturales gobiernen muchas veces y no vivimos por fe. Es decir, creyendo lo que Dios nos ha dicho, que es la verdad absoluta. Ahora ellos están dependiendo de sus sentidos naturales. Jesús no está en la barca. Él no está físicamente ahí, está lejano, está en tierra. Ellos están en medio de la turbulencia. Ellos están en medio de la barca. Están fatigados, están usando sus propios recursos. Están haciendo las cosas en sus propias fuerzas. Están siendo examinados. Y Dios está permitiendo. Muchas veces la respuesta de Dios no va a venir apenas tú ores, hermano. Dios como que se va a mantener ausente, como que solamente está observando. Y me gusta una expresión que a veces ponen en las redes sociales. Dice, el maestro se mantiene en silencio mientras el alumno está desarrollando el examen. Eso está sucediendo en este instante. Dios está observando. Dios nos está observando. ¿Qué problema, qué situación estás viviendo ahora? ¿Hay escasez? ¿No hay el dinero? Llega la fecha de los pagos. ¿No sabes qué prepararás mañana de comida? ¿No hay una respuesta al trabajo que te estás solicitando? Te dicen, ya te vamos a llamar. Y pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses y nunca te llamaron. Y es evidente que no te van a llamar. O de repente
Sí te van a llamar, pero Dios está viendo cómo estás tú descansando en sus brazos. Dice, están quietos y ven la salvación de Jehová. El Señor no fue solamente tu Salvador para salvarte del infierno. Dios ha prometido que Jesús es tu Salvador en toda situación. Dice, cuando pases por el fuego, muchas situaciones van a haber en tu vida en que vas a pasar por el fuego. Pero dice, no te quemarás. El propósito de Dios es que pases, no que te quedes en medio y te achicharres. Recuerda, Dios está examinando. Dios usa esas situaciones con un propósito, para que tu fe sea fortalecida, para que tú apliques la palabra de Dios en tu vida y tengas la victoria, para que tengas la promesa. Con la fe y la paciencia se obtienen las promesas. Entonces, dice que con gran fatiga estaban examinados por el tormento, estaban atormentados, estaban acongojados. Ellos no solamente estaban luchando contra el viento, sino también contra sí mismos, contra sus actitudes, contra sus emociones, contra sus propias limitaciones. Sus brazos de repente ya estaban cansados, acalambrados, y veían que no había progreso, no avanzaban absolutamente, y más bien el mar los agitaba y los movía, los zarandeaba, el agua se metía hacia la barca. Entonces, sumado a eso, la tensión del propósito. Jesús dijo, vayan al otro lado. Estaban viendo que la misión que Jesús les había encomendado no se estaba cumpliendo. No se podía llevar a cabo. Es decir, el maestro nos dijo que vayamos al otro lado y nosotros no vamos a llegar. No estamos cumpliendo. Pero en tu fuerza, esto tiene una enseñanza para nosotros también, hermanos. En nuestra fuerza, nosotros no vamos a poder cumplir con el propósito de Dios. Dios quiere que tú aprendas a depender de Él. Él dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Tú tienes que descansar en Él. Tienes que apropiarte de su palabra. Tienes que apropiarte de sus promesas. Sí, hacer tu parte, pero dejar que Él haga la parte que tú no puedes hacer. Escudriña la palabra y mira lo que Dios te demanda. Dios te demanda obediencia. Dios te demanda fidelidad. Dios te demanda descansar en Él. Dios te demanda de que tú apliques la palabra en la medida de la revelación que Dios te está dando. Si Dios te dijo que hagas tal o cual cosa, hazlo. Porque eso también te asegura de que Dios va a seguir incrementando revelación a tu vida. A veces pedimos que se nos aparezca un ángel, que veamos la gloria de Dios, que Dios nos diga, que nos hable audiblemente. Pero Dios te habla a través de su palabra. Y te está diciendo, guardad mis mandamientos. Porque de esa manera tú le estás mostrando que lo amas, que tú estás dispuesto. Entonces, si Dios te dice, aún en alguna pequeña cosa, que tú tienes que obedecer y no estás obedeciendo, no vas a poder dar el siguiente paso. Ese es el orden de Dios. Aquí no hay atajos. Aquí no hay saltos con garrocha. Todo tiene su propósito. Si en los planes humanos, en las cosas humanas, hay pasos, hay situaciones que tienen que tener su proceso natural. Tú no entras a primero de primaria y saltas al siguiente año a primero de secundaria. Tienes que pasar por diferentes años, diferentes pruebas, diferentes evaluaciones. ¿Cuánto más para lo eterno? ¿Cuánto más para las cosas que son imperecederas, que tienen valor eterno, querido hermano, hermana? No pensemos que las cosas espirituales son menos importantes que las naturales. Hay verdades paralelas. Si para las cosas naturales tienes que estudiar, quemarte las pestañas, prepararte, capacitarte permanentemente, no pienses de que en las cosas espirituales
que son eternas e integrales, como hemos visto, son menos importantes. Es ilusorio pensar de esa manera. Entonces, los discípulos estaban acongojados, estaban atormentados, estaban cargados, estresados. Ellos habían sido enviados a una tarea que era de alguna manera cotidiana para ellos. Ellos habían sido pescadores, habían surcado ese lago cientos de veces. Muchas veces habían pasado horas, madrugadas en ese lago. Les era familiar, pero ahora, cuando están con Cristo, la situación es diferente. ¿Cuántas veces has pensado tú? Yo antes hacía las cosas cuando no era creyente y no tenía tanto problema. Pero ahora que estoy en Cristo, aún las cosas que hacía antes me son más complicadas. No tenía estos problemas. No me pasaba esto. ¿Por qué? Porque el diablo ahora sabe que estás en las manos de Dios. Te has escapado de sus garras. Entonces, ahora eres consciente de tu eternidad. Y Él quiere sacarte de carrera. Él quiere arrastrarte otra vez a su ámbito, a su gobierno, a su dominio, al reino de las tinieblas, donde tú fuiste trasladado, como dice Pedro, al reino de la luz para convertirte en un portavoz, convertirte ahora en un embajador para anunciar las virtudes de aquel que te llamó por su gloria y excelencia. Ahora eres consciente del mundo espiritual. Ahora eres consciente de que hay un enemigo de nuestras almas. Antes no. Estabas a su merced, estabas distraído, estabas cautivado por él. Pero ahora sabes que hay un enemigo en nuestras almas y por eso él arremete contra nosotros. Y es por eso que ahora tenemos que depender más del Señor. Entonces, les atormentaba también el deber y ver de que aquel que los estaba enviando estaba ausente, no estaba con ellos en la barca. Pero continuemos rápidamente y dice, versículo 49 o 48 y 49, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Siempre, cuando estés en Cristo, el viento te va a ser contrario. El diablo va a soplar, va a arremeter. Dice, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces, dice, cerca de la cuarta vigilia de la noche, es decir, aproximadamente en un rango de las 3 de la madrugada a 6 de la mañana, cerca de la cuarta vigilia, entonces más o menos eran las 3 de la mañana, 3 de la madrugada, Jesús se les acerca, dice que vino a sus discípulos, empezó a andar sobre el mar y nos dice aquí literalmente que con el objeto de pasarlos, de pasar de largo, como sucedió con los discípulos en Emaús, ¿verdad? Luego de su resurrección, como que él los iba a pasar, pero los discípulos le llamaron y vieron, se espantaron y le llamaron. Ahora, Jesús lo hace también adrede, como que voy a pasar, ¿no? Como que no. Entonces es como para que se incremente la prueba y ellos también clamen a Dios, clamen a Él, busquen su ayuda. Ya agotaron sus esfuerzos y no es cierto que eso sucede con nosotros también. Cuando se agotan nuestras fuerzas, nuestros esfuerzos, entonces miramos hacia Él y clamamos por ayuda. Como que el Señor está ahí expectante, como que Él está ahí, pero como que no se apercibe.
Pero nosotros llamamos su atención cuando clamamos, cuando imploramos por su ayuda. Señor, socórrenos. Ahora es interesante que Juan nos relata en el breve pasaje paralelo que tiene en Juan 6. Nos dice que ellos habían avanzado de 25 a 30 estadios, aproximadamente 4.500 metros a 5.400 metros, remando. Había sucedido, es un dato que nos da Juan. Pero Mateo, y no tenemos el tiempo, se nos ha pasado el tiempo rápido, pero era importante decir las cosas que hemos dicho. Dice que en este acontecimiento, Pedro le pide al Señor, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre el mar. Y hay muchas enseñanzas con respecto a Pedro y lo hemos predicado también en otras ocasiones. Y dice que el Señor dice, ven. Y Pedro camina sobre el mar también. Ahora, para Jesús, eso era algo normal. Él es Dios. Él es hombre. Él nos muestra lo que nosotros podemos hacer también, llenos del Espíritu Santo. Y esto me hace recordar algo interesante que vemos en Apocalipsis capítulo 6. Porque dice de que ahí en el cielo dice, hay un mar de cristal diáfano. Y dice que ahí están los ancianos y ahí está el Cordero parado. Ese mar puro, ese mar cristalino. Jesús ya estaba acostumbrado a poder estar parado sobre el mar. Y el mar, ese mar en turbulencia. Sabemos de que el mar simboliza las naciones. Sabemos que la turbulencia del mar simboliza esa agitación, esa inseguridad que el mundo tiene. Pero el Señor camina sobre el mar sin ningún tipo de problema. Es decir, el Señor está sobre todo. Al Señor no le afecta lo que el diablo haga sobre el mundo, la agitación que Él traiga. Él camina soberano sobre el mar. Y mientras Jesús todavía no establece su gobierno, está agitado. Jesús, o el Señor en el Apocalipsis capítulo 6, nos muestra un mar como de cristal, diáfano, puro. Es decir, nos muestra a una humanidad que Jesús tocará, que Jesús alcanzará con su segunda venida, con su presencia, con el derramamiento de su Espíritu Santo. Un mar, es decir, las naciones, tocadas por Él, purificadas, alcanzadas por el poder del Evangelio de la gloria de Cristo, porque su iglesia ha cumplido con la labor, va a cumplir con la labor cuando el Señor mande la lluvia tardía, mande esa presencia suya, que será el anticipo de la derrota del enemigo, del gobierno de Dios en su máxima expresión, su reino establecido en los corazones de la humanidad, por una iglesia que cumple con el llamado, con el ministerio, porque ha sido su gloria postrera mayor que la primera, la manifestación del poder de Dios derramada sobre los corazones. Ese avivamiento, esa gran cosecha que está por venir, está próxima. Hermanos, tenemos que prepararnos, tenemos que disponernos, tenemos que buscar de Dios. Entonces, a Jesús no le afecta. Es más, Jesús subió a la barca y no estaba ni siquiera mojado, ni sus pies. No nos lo dice, pero podemos estar plenamente seguros de ello, porque el mar, mientras Él caminaba, no se agitaba. Entonces, vemos aquí de que sí, el Señor mandó que podemos andar sobre el mar. Es porque tú y yo, llenos del Espíritu Santo, descansando en su palabra, podemos caminar en medio de este mar agitado. Podemos andar en medio de la turbulencia que el mundo está pasando ahorita. Tú y yo tenemos victoria. El enemigo está bajo la planta de nuestro pie. Él y su sistema no tienen poder sobre nosotros. Por eso ningún arma forjada contra nosotros prosperará.
Él no tiene parte ni suerte contigo ni conmigo. Tenemos victoria en el nombre de Jesús. Y esto nos habla también de la venida repentina del Señor. El Señor vendrá cuando menos lo esperamos. Pero tenemos que estar confiados en Él. Aunque Él está ahora en la presencia de Dios, no está físicamente con nosotros. A diferencia de los discípulos, nosotros tenemos la revelación completa de la palabra. Nosotros no tenemos que sucumbir ante nuestros sentidos naturales. Tenemos que descansar en sus promesas. Tenemos que saber que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y que si nosotros hacemos su voluntad, tenemos todo el potencial, toda la capacidad. Él es nuestra cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y en su nombre haremos proezas. Él dijo que mayores cosas haremos en su nombre. Tenemos que entender la magnitud, la revelación de su nombre en nosotros. Su nombre es sobre todo nombre. El Señor vendrá en la tercera, cuarta, quinta vigilia. No lo sabemos, pero sí sabemos que Él vendrá porque Él lo prometió. Y su promesa es fiel. Dios cumple lo que Él promete. Y vamos finalizando. Y dice, viéndoles ellos sentar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Hermanos, tenemos que tener ánimo en medio de esta situación que estamos viendo, esta turbulencia del mar, que aún nuestra barca, nuestros cimientos, nuestra fe quiere moverse, quiere sucumbir. El Señor nos dice que tengamos ánimo. Ten ánimo. Ten ánimo. Ten ánimo. Es decir, que el temor no te embargue. No dejes que tome el control. No temáis. No permitas que el temor. Es la misma frase que le dice a Jairo. No temas. No permitas que el temor te invada. Sigue creyendo. No temas. El Señor permanentemente ante situaciones así nos va a decir que no temamos. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Tenemos que dejar que Él entre, que Él tome el control. Y entonces Él llegue, porque es la única manera en que va a haber calma, va a haber quietud. Entonces, dice también, porque aún no había, dice el versículo 51, subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y algo nos muestra aquí, Jesús ya se había revelado constantemente, como a ti y a mí se nos revela, nos habla a través de su palabra y nos gozamos. Y vemos, wow, Señor, qué maravilloso. Cuando escuchas la prédica, el mensaje en tu iglesia o en otro lugar, en YouTube, y dices, wow, qué tremendo. Pero luego, nuevamente, nuestra naturaleza humana toma control y nuevamente desfallecemos, nos desanimamos. Nuestros corazones, como en el caso de ellos, se vuelven a manifestar en esa dureza. Y nos muestra que cómo es de lento el proceso de desarrollo de la fe. Por eso el Señor nos dice que la fe viene por el oír constantemente la palabra de Dios. No es, hermanos, que nos convertimos y ya se acabó. No, tenemos que seguir el proceso. Tenemos que seguir nosotros siendo alimentados. Dice aquí, la palabra endurecidos habla de esa forma en que el concreto empieza a endurecerse hasta que se vuelve duro y vemos ahí al obrero que para romper el cemento tiene que meterle comba o tiene que meter un rotomartillo y está ahí golpeando hasta que poco a poco empieza a ceder. Así estaban los corazones de ellos. Pero gloria a Dios, amados hermanos, de que después del derramamiento del Espíritu Santo,
no volvió a ocurrir eso, porque se cumplió la promesa del Señor dada en Ezequiel 26:36, que dice: quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. No permitas que las situaciones de la vida, que la distracción te saque de carrera, te desenfoque. El problema de la iglesia en la actualidad, en su mayoría, que está desenfocada. No está enfocada en lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y por eso se está endureciendo, se ha enfriado. Pero gloria a Dios que Él manda un avivamiento, manda de su presencia. Y en ese avivamiento hay un fluir del Espíritu Santo, hay una manifestación del poder de Dios. Y luego vemos de que ellos llegan, terminan la travesía. Hermanos, amados, vamos a llegar a buen puerto. Esta temporada de crisis, de movimiento, de turbulencia, va a terminar pronto. Y llegaremos al puerto, al lugar que ya Dios ha designado. Dios nos va a llevar a los lugares donde hay tanta necesidad. Y se va a mostrar el poder de Dios, porque Jesús mismo en nosotros y a través de nosotros va a manifestar su gloria. Y eso fue lo que pasó. Llegaron al lugar oportuno, así como Jesús guió a Pablo para llegar al lugar donde hay hambre, donde hay necesidad de Dios, así como lo guió a Macedonia. El Señor nos llevará, el Señor nos arrebatará como a Felipe. El Señor hará algo maravilloso en este tiempo en que su presencia se va a incrementar. Y dice que salieron de la barca enseguida, tremendo. Vemos las premuras, vemos esta palabra clave en Marcos, y la gente le conoció. Hermano, la gente va a ver en nosotros a Cristo, la gente va a reconocer a Cristo, vamos a reflejar a Cristo. Y dice, recorriendo toda la tierra de alrededor, vamos a empezar a hacer la obra de Dios. Dios va a empezar a mandar misioneros por cientos, por miles. Yo declaro que del Perú saldrán miles de misioneros, que el Perú es tierra de avivamiento, que el Perú será tierra de bendición para Sudamérica y el mundo entero. Miles saldrán para encender el fuego de Dios a las naciones. Y dice, comenzaron a traer de todas partes enfermos, lechos, donde oían que estaba. Hermanos, va a haber un testimonio tremendo de que Dios ha visitado al Perú y a través del Perú al mundo entero. Y entonces mucha gente vendrá, no solamente a hacer turismo al Perú, no solamente a deleitar sus ricos platos, a ver de que en nuestra tierra fluye leche y miel, que seremos como Egipto en los tiempos de José, en que fructificaremos en la agricultura, en la minería, en la cultura y en todo lo demás, pero santificado, sino que seremos tierra de avivamiento. Será todo integralmente, tierra de bendición espiritual y tierra de bendición material. Habrá trabajo y bendición para nuestra nación, para nuestra gente, para el mundo entero. Muchos vendrán y querrán invertir en el Perú porque verán la bendición de Dios en nuestra tierra. Entonces, dice, y donde quiera que entraban, en sus aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que le dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Esto es un anticipo de lo que sucedió con los discípulos en el libro de los Hechos, cuando Jesús ya no estaba, pero estaba su presencia, estaba su unción, estaba la plenitud del Espíritu Santo en manifestación. Lo que sucederá contigo y conmigo pronto. ¿Estás preparado? Siempre decimos, el Señor viene pronto, prepárate. Iglesia del Señor, prepárate. Si tú todavía no conoces al Señor, prepárate. Porque así como vienen tiempos de avivamiento, también viene tiempo de juicio para aquellos que no le han entregado su vida. Pero aún la misericordia y la gracia de Dios está a tu disposición. Ábreme tu corazón hoy al Señor. Entrégale tu vida. ¿Quieres hacerlo? Es simple. Haz esta oración de todo corazón.
sinceramente reconoce a Cristo como tu Señor y tu Salvador personal. Estamos diciendo a Cristo, esto no es religión, esto no es que tú te cambies de religión, eso no te salva. No te salva ni siquiera la religión evangélica. Lo que te salva es tener una relación con Jesús. Cierra tus ojos por un instante y dile así al Señor sinceramente. Él está aquí, presente. Él te escucha, Él ve tu corazón. Dile, Señor Jesús, en esta mañana yo te pido perdón por todos mis pecados. Señor Jesús, yo entiendo hoy de que tú eres el único y verdadero Salvador. Tu palabra dice, Señor, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Y que a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Que no son engendrados por voluntad de sangre, ni de carne, ni de varón, sino solamente de Dios. Señor, ningún pastor, ningún sacerdote, ningún sistema religioso, ningún líder religioso me puede convertir en un hijo tuyo. Solamente tú, a través de Cristo. Y por eso, Señor, en esta mañana yo te pido perdón por todos mis pecados, porque tu palabra dice que tú mandas a todo hombre, a todo ser humano, a toda mujer, que se arrepienta, que cambie su manera de pensar y que crean en el Evangelio, en el mensaje que tú has dado en tu palabra. Y Señor, hoy, dile así, yo me despojo de toda religiosidad, me despojo de toda tradición y Señor, me dispongo a creer en tu palabra, a vivir en línea con tu palabra. Señor, transfórmame. Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Cámbiame para yo ser un instrumento en tus manos, para que otros también, a través de mí, puedan conocerte. Si tú hiciste esta oración de todo corazón, la Biblia dice de que hoy tú te has convertido realmente en un hijo, una hija de Dios, que tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida y tú tienes vida eterna. Si tú partieras hoy de este mundo, te irías a la presencia de Dios. Y hermano, hermana, si tú te has distraído, si tú aún has estado viviendo en una religión evangélica y no has estado cumpliendo con el propósito de Dios de convertirte en un testigo dispuesto a morir por Él, el Señor te da una nueva oportunidad. El Señor dice, no todo el que me dice Señor, es Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entrégale hoy una vez más tu vida y dile, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Quiero ser un cristiano que haga temblar las puertas del infierno. Quiero ser un cristiano, como dice tu palabra, que manifiesta tu poder y escudriña su palabra. Sé un cristiano de la palabra y del Espíritu y testifica de Él. Y cumple con lo que Él te dice, con lo que te revela en su palabra. Gracias por tu tiempo. Oramos para que Dios esté obrando en sanidades, en milagros. Que Dios prospere la obra de tus manos. Que Dios te bendiga. Que Dios te dé la oportunidad de fructificar en medio de la adversidad en este tiempo. Gracias por tu tiempo y te recordamos una vez más que estamos los días miércoles 7 de la noche teniendo tiempos de oración, de intercesión por nuestra nación y por las peticiones que nos hagan llegar. También los días domingos como hoy, 11 de la mañana, tenemos el tiempo de la oración y vamos a predicar su palabra, lo que Dios ponga en nuestros corazones, porque eso es lo importante, eso es lo que tú y yo necesitamos para crecer con madurez y sanidad espiritual. Que Dios te bendiga y recuerda, el Señor viene pronto, hay que estar preparados. Bendiciones y hasta una próxima oportunidad.